Guag vomitaba de a bocanadas de sangre sosteniendo su estómago con fuerza, mientras un hilo de sangre caía por toda su frente, probablemente producto de un fuerte golpe. Pero mientras más trataba inútilmente de huir de aquello que lo acechaba desde las sombras, más fuerte se hacía la presión que caía en ese lugar. No, déjame ir por favor, suplicaba de horror, arrastrando su cuerpo por el frío suelo de aquel lugar tan oscuro y aterrador. Te tengo una propuesta maravillosa, ¿qué tal si te conviertes en un soldado también? Si no me sirves, te mataré, demandó el Saiyajin menor, sin una pizca de piedad en sus palabras. Sírveme, y a través de mi ser alcanzarás la cima de la magnificencia, todo lo que deseas, todo aquello que anhelas, todo aquello que más amas está aquí, en la palma de mi mano. Capítulo 10. Danza con la muerte. Renuncia de derechos. Los personajes que aparezcan aquí no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. El olor a la sangre y carne quemada abundaban en el campo de batalla, todo había sucedido de un momento para otro. Vamos, levántate basura, clamaría con una sonrisa engreída en su rostro, mientras disfrutaba el olor a miedo, alimentando cada vez más su insaciable sed de poder. Te espera por favor, te lo ruego, suplicaba de rodillas por misericordia, sin importar cuál tembloroso estuviera su cuerpo, al ver como todos yacían tirados a su alrededor, unos despedazados brutalmente, otros habían ardido en las llamas del infierno hasta morir lentamente. El infierno no estaba allá abajo, el infierno estaba aquí, justo enfrente de sus narices. Lo comprendió muy tarde, pero para cuando se dio cuenta, todo a su alrededor era el mismísimo infierno, lo habían desafiado, pobres de sus almas, que de tantas miserias había caído en las manos de la muerte. Pobre humano, tan débil y frágil como una flor, hablaba el Saiyajin acercándose lentamente. Yo te salvaré de tan doloroso destino, exclamó con soberbia, agitando su guadaña lentamente, dejando escurrir cada gota de sangre, un solo corte de aquel arma bastó para destrozar la garganta de cientos, no, de miles de soldados. Pararía frente al sujeto que permanecía de rodillas con la mirada hacia el suelo, podía sentir el miedo y el odio, el miedo hacia lo desconocido, el miedo a dejar este mundo sin poder hacer nada. No comprendía cómo todo esto había sucedido, cientos y cientos de cuerpos partidos en dos, no entendía cómo era posible partir en dos a una persona con solo sus manos. Su cuerpo se sacudiría de miedo, un solo hombre masacró un ejército entero, ahora lo comprendía, su nombre iba más allá que solo un hombre, la misma muerte reencarnada en un solo ser. Esos y otros pensamientos pasaban por su cabeza, observando todo a su alrededor, dolor y muerte era lo que le esperaba, maldiciendo mentalmente a su pueblo, mismo que lo había lanzado a la boca del lobo. En un acto por misericordia, bajaría su cabeza hasta el suelo, solo pidiendo una pizca de misericordia a la hora de su muerte, lo único que en estos momentos quería, era una muerte sin dolor, sin sufrimiento. Dime, humano, ¿cómo fue que todo esto terminó así? Preguntaría de la nada. Personas destruidas en cuerpo y alma, provistas de su libertad, perdidos en sí mismos, de haber sabido lo que les esperaba, nadie hubiera ido a la guerra. Pero sin embargo hay algo que nos empuja, una razón para poner un pie en el infierno, muchos no van porque quieran hacerlo, sino por otras personas o porque no hay otra opción. Es una historia diferente para los que deciden ir por cuenta propia, supongo de cierta forma lo entiendes, ¿no, humano? Son humanos normales, impulsados por los deseos más inmundos en la mente mortal, y de este modo comienza la cadena del odio. Con este presente podemos observar el futuro, y de ellas aprendemos que los seres humanos son incapaces de abrir los ojos, de entender por sí solos la crueldad del mundo. Este mundo está dominado por el odio.
Y yo guiaré este mundo, a un mejor camino a mi imagen y semejanza. Demandó el Saiyajin sonriendo maniáticamente, dejando caer su guadaña sobre el cuello de aquel sujeto. La muerte es el único destino para los mortales, balbuceó el Saiyajin antes de decapitar al sujeto bajo sus pies. Caballero 1. No los mato a todos, clamó con terror en cada palabra salida de sus labios. Un solo ser acababa de hacer una masacre total, viseras de cuerpos por todos lados, mientras cascadas de sangre escurrían por todos lados como si de un inmenso lago se tratase. Los demás solo podían observar esto aterrorizados, su sombra tan imponente y oscura resplandeciendo a mitad de aquel lago de dolor y miseria, llenaban sus corazones de terror. Todos sin excepción caerían de espaldas asustados, al ver cómo la mirada de aquel ser se posaba en ellos, unos ojos tan rojos y deseosos por derramar la sangre de sus enemigos. Que por un momento pudieron sentir cómo aquel ser veía a través de sus almas, los deseos más inmundos y carnales que todo mortal esconde en su conciencia. Con el Saiyajin, a pasos lentos y pesados caminaba tranquilamente sobre los cadáveres que posaban bajo sus pies, como si nunca hubiera hecho nada, dándole una apariencia más terrorífica. Para él esto solo era una pérdida de tiempo, su único objetivo era el poder y nada más. Daishinkan, por fin empezó a mover sus piezas por sí mismo, sin necesidad de recibir órdenes de los enanos, como hubiera deseado que no intervenga en esto, no me gustaría tener que matarte sensei, pensaba a lo último con un tono de burla. Jajaja, ¿a quién engaño? Con tu muerte yo tomaré ese puesto que por tanto tiempo has mantenido a duras penas. Pero tranquilo maestro, cuando todo esto termine, tú y yo estaremos riendo en el infierno, exclamó con una sonrisa. Con la muerte del padre de los ángeles, él tomaría las piezas tan valiosas que poseía en sus manos. Para el Daishinkan solo era un perro fiel de Zenosama, alguien quien no es merecedor de aquel poder tan magnífico, un poder que solo debe pertenecerle a él y a nadie más. Mientras tanto, en un lugar lejano, oculto entre las fauces del universo 7. Padre, la primera vez que te conocí eras deslumbrante, casi como el mismo sol, tú le diste la paz a ese mundo, tú iluminaste los corazones más oscuros, como una antorcha entre la oscuridad. No lo entiendo, padre, ¿por qué? ¿Por qué lo diste todo por ellos? ¿Podré ser como tú algún día, padre? Preguntó el Saiyajin menor a la nada. ¿Por qué? Exclamó el Saiyajin con enojo, ¿porque todo terminó así? Todo esto pasó por esa estúpida mujer, exclamó Goten en un grito de furia, liberando una pequeña pero imperceptible cantidad de poder. Unas horas más tarde. Hola pequeña Elizabeth, habló Goku sosteniendo a la pequeña entre sus brazos, mientras caminaba tranquilamente a las afueras del castillo. Ya es hora, susurraría el Saiyajin observando el cielo. La pequeña que sostenía entre sus brazos era lo más cercano que tenía a una familia, pero por más descabellado que sonase, estaba feliz, feliz que después de tanto tiempo pudiera encontrar un pequeño rastro de lo que fue él alguna vez, un alma tan limpia e inocente, que por más duro que fuese su muerte, no caería ante las manos de la oscuridad. Bueno, ese sería Son Goku, él no era Son Goku, él solo era el rastro que el dolor arrastró con el pasar del tiempo. Él solo era la sombra que la luz esconde todo ser tras sus espaldas. Con delicadeza tomó uno de los arcillos que poseía, y lo colocó delicadamente en la pequeña. Un pequeño recordatorio de su parte, para que supiera que no importa en qué lugar estuviera, él siempre estaría con ella.
Sin el mal, no existe el bien, y sin el bien no existe el mal, ambos necesitan del uno al otro como un balance perfecto. Lo lamento, Elizabeth, no pude hacer nada en ese momento, no pude liberarte de ese tormento por el que sufriste en aquel entonces. No lo entiendo. ¿Por qué? Somos dioses, nuestro trabajo es borrar todo ese dolor y sufrimiento, porque está prohibido. Desde aquel momento pude darme cuenta. Ellos no son dioses, son solo estúpidos que por creerse dioses pueden hacer lo que sea, solo porque no quieren involucrarse con mortales, ellos quieren dominar y nada más. A ellos no les importa que tan podrido esté la existencia, y solo los de corazón puro tenemos que pagar ese precio. Una completa mierda, clamó el Saiyajin observando el cielo. Cuando todo termine, vendré por ti, pequeña Elizabeth, y ambos veremos crecer un universo mejor, un mundo donde las almas más puras vivan en armonía. Si es necesario, borraré a quien se oponga en mi camino. Te regreso en el castillo. El Saiyajin observaba a la pequeña dormir tranquilamente, mientras sostenía su dedo meñique con sus pequeñas manos, no queriendo dejar ir al Saiyajin. Con delicadeza acariciaría el pequeño rostro de la niña, quería llevarla con él, pero esto era lo mejor para ella. Él recorrería el camino de dolor y muerte por un mundo mejor para ella. Nos vemos, pequeña Elizabeth, diría el Saiyajin con un rostro serio, mientras se soltaba del pequeño agarre lentamente. Adiós, pequeña, sería lo último que diría, antes de desaparecer entre los pasillos de aquel castillo. A partir de este momento, yo seguiré mi propio camino. Fin de capítulo. ¿Qué tal, gente? Lamento la demora, pero la tarea me traía de perro, jajaja. Bueno, solo quería preguntarles si querían que Goku viaje a otros animes. En lo que recorren 16 años en el universo de Nanatsu. Algo así como para conseguir las piezas que necesita. Si están de acuerdo o no, solo escríbanlo en la caja de comentarios. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.